Hoy venimos al canal a hablar de Charlie Adam. Se retiró, así que vamos a ver sus mejores momentos. Bueno, ¿cómo está Facu? Bien, contento, poco compungido también tengo que decirte, Bueno, pero bueno, es normal. hay que decirlo de la siguiente manera, no hay que estar triste porque se terminó, sino que hay que estar contento porque sucedió, y Excepto los con hinchas del sucedió, Dandy. pero ¿me puedes dejar terminar, por favor? Ok, Y ok. con que sucedió, pues ya no puedo ni hablar. Y con que sucedió me refiero a la carrera de nuestro querido Charlie Adam, que bueno, anunció su retiro hace muy pocas semanas y bueno, rápidamente nos pusimos manos a la obra para hacer un guión, en este caso vos, pero porque ameritaba que una persona Sí. tan importante para el canal, no sé si tanto para el fútbol escocés, ya lo charlaremos, Bueno, tenga su video. es verdad que es una persona importante para el mundo de los memes, sobre todo. Más importante Mm. para el mundo de los memes, sin duda alguna. Así que no sé si tanto para el fútbol escocés, no sé si tanto para la historia del fútbol, claramente no podemos Sí, clasificarlo por ahí. Pero es un jugador podría. con carisma, ¿no? Sí, con mucho carisma y aparte, bueno, vamos a estar repasando por ahí las cuestiones futbolísticas, quizá algunas que las vamos a dejar un poco de Sí, lado, sí, sí. pues su carrera un poco curiosa en ese sentido, pero bueno, que ha sido internacional con Escocia, que Sin duda. tuvo 26 partidos con la selección mayor, que no es poco, también tuvo algunos en categorías inferiores con la Tartan Army, entonces bueno, ha tenido buenos periodos también con la selección que ya que está lo menciono porque después no lo vamos a decir, así que bueno, hay que analizarlo como Sí. corresponde porque termina su carrera, pero bueno, es cierto que es más el personaje que el jugador que se retira, ¿no? Exactamente. Podemos decirle a nuestros queridos amigos del Stoke City, nuestros amigos del Blackpool, que son los que mejor recuerdo tienen de él, sin duda Sí. alguna. Así que podemos empezar, justamente hablando de clubes, vamos a empezar por eso, porque Charlie pasó por una cantidad inmensa, inconmensurable de clubes, donde tenemos que empieza su carrera en el Dundee Sub-17, pasa después a la academia del Rangers Sub-20, del Rangers pasa al primer equipo, del primer equipo se va al Ross County, un paso astutísimo totalmente, después va al Rangers, después del Rangers va al San Mirren, del San Mirren al Rangers, del Rangers al Blackpool, del Blackpool al Rangers, del Rangers al Blackpool, del Blackpool al Liverpool. Al Liverpool, un buen paso que fue solamente una temporada, pero bueno, se disfrutó, se disfrutó. Del Sí, Liverpool al Stoke City, del Stoke City al Reading, del Reading al Dundee, del Dundee a estar sin equipo y de estar sin equipo a estar retirado. sí, sí, que pasó eso, ¿no? Que no sé si es que porque no encontró equipo se terminó retirando, pero bueno, estábamos con la duda, che, ¿a dónde irá Charlie? Y definitivamente anunció su retiro por Sí, Instagram. Y quiero antes que nada mencionar algunas cosas. Primero, pues después va a decir Facu Ranger, aunque lo van a comentar igual, pero no es que lo pongo por Charlie Adam. Claramente fue el equipo en donde debuta él y un club al que le tiene aprecio. Y también otro equipo que le tiene aprecio, el Liverpool. sí. Y yo no tengo nada que ver con ninguno de esos dos equipos, pero son esos, viste, amores que uno no entiende a veces. Y yo con Charlie Adam no sé por qué, me cae bien, pero me cae bien el hombre, aunque le gusta en equipo que a mí muy poco. Pero bueno, y una cosita más, y seguimos, esta Sí. camiseta me fijé si la llegó a usar, porque esta es de la 2009-2010, y Ajá. no, él justo se va cuando arranca esa temporada que se iba a usar esta Qué camiseta, triste. pero bueno, un grande Charlie. Un grande Charlie, sin duda alguna, que pasó por una cantidad inmensa de equipos donde podemos decir que su mejor rendimiento fue, pongámosle, en el Stoke City, Sí. donde, bueno, hizo una gran carrera también en el Blackpool, en algunos momentos en el Rangers, pero podemos, si querés, vamos a ver los goles, las asistencias que dio en los clubes, cómo Dale, rindió, donde dale tenemos por... que en el Stoke City fue donde mejor rindió sin duda algunas y donde más partidos jugó, donde jugó 179 partidos, marcando 22 goles como centrocampista, que es una gran cifra, 17 asistencias, la mejor cifra de todas es las tarjetas amarillas, donde vemos que tiene Mm. 43, una expulsión por doble tarjeta amarilla y Bueno, dos expulsiones directas, no esperábamos menos. no, le gustaba pegar al hombre, que a pesar que es un juego de calidad, ¿no? Técnico, Sí, también, bueno, muchas veces, y sobre todo por sus cuestiones físicas, ¿no? Que tenía ciertas limitaciones, claro. pues siempre fue muy morrudito, muy grandote desde bien chico. Muchas veces, bueno, tenía que recurrir a la falta porque claramente no llegaba el hombre Y a claro, claro, marcar. claro. Pero, no, y también destacar que claramente ha hecho mucha carrera en el ascenso inglés, Sí, donde ahí fue muy importante, diría.
¿no? Porque vemos equipos que son el Reading, el Stoke City, el Blackpool también tuvo buenas épocas en el No, ascenso inglés. no Entonces son recuerdo equipos importantes. no recuerdo si con el Stoke City él desciende en esa temporada con Tony Sí, Pulis. No puede sé ser. si es en esa No sé temporada si. que desciende, pero digamos leyenda del Stoke City sin duda. De los últimos 10 años, sin duda es una leyenda. Igual que en el Blackpool. Nuestro querido Blackpool También. el señor Andrea Orlandi también. No sé si llego a compartir. Ahora tengo la duda. No Pero sé. mientras lo pensamos, siempre veo en Instagram que lo sigo al hombre y muchas veces se cruza con aficionados del Stoke City que le están pidiendo una foto, un autógrafo. Es uno de los clubes con los cuales tiene un vínculo más importante con sus hinchas. Exactamente, en el Blackpool vemos que tiene más goles en 98 partidos, pocos menos partidos, pero más goles con 35, 22 asistencias, un rendimiento, digamos, un poco mejor que en el Stoke City, sin duda alguna. 30 amarillas, no esperaba menos, es decir que uno de cada 3 partidos era una amarilla, Sí. más o menos, para Charlie Bueno, ahí se Adams. pegaba mucho, ¿no? En el Blackpool. Como Sí. era la regla. Era la regla no escrita del Blackpool. Después tenemos que 80 partidos en el Rangers, 15 goles, 11 asistencias, 11 amarillas. Acá bajó un poco el rendimiento de amarillas, sin duda alguna. 65 partidos en el Dundee FC. 37 partidos, ya dijimos, una sola temporada. Con el Liverpool, 27 con el Reading. Después, impresionantemente, tiene más partidos en el Stoke City Sub-21 que en el St. Mirren. Sí, es cierto, es cierto. Pero quiero decir, miramos que los números en el Liverpool no son tan malos. No, Y no. no era el Liverpool de ahora. ¿No? Son dos goles y 10 asistencias en una temporada. Jugó 37 partidos, que en la vida habrá tenido una temporada con tantos partidos, porque solo se perdió uno, técnicamente. Sí. Entonces, bueno, para destacarlo. Y después, bueno, claramente en el Ranger pega menos, porque también es un equipo mucho más ofensivo, que tiene mala pelota. Tiene que ver más con eso, creo yo, Sí, ¿no? claramente, sin duda. Lo que sí vemos ahí que su etapa en el San Mirren no fue tan fructífera, ¿no? 2 partidos, bueno, y tuvo menos partidos que en el Stoke Sub-21, y tuvo un partido más que en el Reading Sub-21 y en el Blackpool Sub-21. Son pasos, viste, que tienen los jugadores, que son sesiones. Calculo que habrá sido una sesión del Ranger para buscarle un poco de minutos, que no funcionó. Sabemos que es algo que pasa muy seguido. Es algo que sucede, indefectiblemente del jugador, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de que Ahora se viene. en todas las transferencias, antes de empezar con lo bueno, en todas las transferencias que tuvo, movió 15 millones de euros, muchas transferencias, poco dinero, pero bastante bien. Se movió mucho libre también. No son los 15 millones de hoy. No, también hay que tener no. en cuenta eso. Pero sí es poco. O sea, era un jugador que era pagado por mucho. Exactamente. Y para recordarlo, recopilamos algunas de las mejores cosas que nos dejó Charlie Adam a lo largo de su carrera. Y si querés, podés empezar, Facu, cuando vos quieras. Sí, porque claramente venimos a traer un poco de humor, ¿no? Un poco de gracia para recordar con su mejor momento a Charlie. Después sus delicateces futbolísticas las pueden buscar por YouTube, que están. Pero acá saben que nos gusta la cosita, ¿no? La cháchara, ¿no? Y bueno, vamos arrancando. Primero con una anécdota muy interesante, que en el año 2011, el periodista Ollie Holt, que no sé si será algo de Jason, pero bueno, podríamos averiguarlo, dijo que Adams sería un mejor fichaje. O sea, lo comparó con el Kun Agüero y dijo que iba a ser un mejor fichaje que el Kun Agüero. Bueno, vamos un poco a los datos. Adams solo duró una temporada en el Liverpool, como comentábamos recién, mientras que, bueno, Agüero sabemos que el hombre se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier League, de la historia de la Premier League, uno de los máximos goleadores. Así que, por lo que sea, no le salió bien la comparación. No, y acá vemos el tweet en el que incluso se mofa de lo que dice el señor Ollie Holt. Bueno. Sí, porque Charlie sabe que... Claro, pero sabe que Charlie tiene esa, ¿no? De saber entender el humor. Es de esos tipos que se nutren del humor, ¿no? Porque si no, ¿qué otra forma hay para tratar esto que no es con humor? No, sin duda. No hay otra manera. Y vemos que justamente usa la imagen de Agüero cuando se confundió con su número. Perfecto. Es todo tan cuadrado que me encanta. Es una foto que me encanta. Encima, ahí vemos lo que pone Oliver Holt, que pone Agüero va a ser el mayor perfil firmado en el verano si es que pasa. Pero todavía pienso que Charlie Adam en el Liverpool lo puede hacer mejor. Pero eso lo dijo cuando, el 27 de julio del 2011. Sí. Era justo cuando llegaba del Atlético.
¿Viste cuando dice profundizar? ¿Viste? Como Claro, claro. hay que correr para adelante. El hombre, el periodista Huyó. que no estaba muy atinado, No, huyó para adelante, así que bueno. Pero muy buen meme no, se la presta verdad, para mucho juego. impresionante. Y pasamos a otra de las anécdotas buenas que tiene el señor Charlie, donde vemos que, bueno, vamos a remontarnos a tiempos de Charlie yendo al Liverpool. Yendo al Liverpool desde el Stoke, perdón, me tildé, desde el Stoke. Sí, sí. En la época del fichaje de Charlie Adam por el Liverpool, previo a su fichaje, el Sir Kenny Dalglish, nuestro querido Kenny Dalglish, había invitado a nuestro protagonista a Melwood. Sería como el centro de entrenamiento del Liverpool, para conocer las instalaciones y pactar su fichaje. Por esa época, Charlie no sabía conducir. Que bueno, ya estaba un poco grande, ¿no? Aunque está bien tener chofer, ¿no? Sí, yo tampoco sé conducir. No sé qué edad tenía. Ah, Pero bueno. quizá eso me empareja con... No con sé, el- pero ya con- tenía entradas. Es como que él nació y ya tenía entradas cuando nació. Entonces, Bueno, mejor pasemos un tupido velo porque si no... bueno. tirando una comparación que me metí yo, me metí yo en la Sí, comparación. sí, no, terrible. Sacamos. La historia es divertida. Él dice esto, ¿eh? La historia es divertida. Como no podía conducir en ese momento, uno de mis amigos estaba trabajando. Estaba trabajando en la obra, su compañero. Y me llevó en su furgoneta de trabajo a el encuentro. Es constructor, así que quedé con él en una furgoneta de trabajo y me llevó a la academia de Liverpool antes de que Kenny me recogiera. Luego fuimos a Melwood y todo se solucionó a partir de ahí. O sea, vamos a plantearlo de esta manera. Charlie Adam fichó por el Liverpool en una camioneta de construcción. Bien. Yendo en una camioneta. Un poco... Buen dato. Es una... ¿Cómo decirlo? Un resumen muy bueno de su carrera. Sí, también viendo la oportunidad, ¿no? Ante la debilidad que tenía de que no conducía. Sí. También quiero destacar una cosa, porque esa época al hombre le gusta mucho por lo que sea el chupi y el alcohol, y quizá Sí, hay sí, alguna sí. anécdota con respecto Bueno. a eso que se obvió muy diplomáticamente, porque este es un video con alegría, ¿no? Con amor. Pero, y capaz que por eso es que no conducía, ¿no? No quería aprender a Claro. conducir, porque él, total, si iba a andar... No, pero lo chupeteado. impresionante es que encima el compañero sale del trabajo y lo lleva desde Stoke a Liverpool. O sea, en una camioneta de trabajo. Ahí igual no sé si era de Blackpool, ¿eh? Estoy ahí, me parece que cuando lo fichan, Ah, ahí revisé. bueno. Entonces es más el viaje, me parece. Es más, creo que esa es la clave de la historia. El tipo le lleva desde Blackpool a Liverpool. O sea, no sé si tenía, el amigo tenía también algún estupefaciente o algo, ¿eh? No, Porque la para hacer decisión eso, era para muy, hacer muy eso fina. tenés que estar, pero cargadísimo, ¿eh? Es impresionante. Así que- Es Bueno, impresionante. pero importante la anécdota, ¿no? Del vínculo. Los vínculos que genera nuestro amigo Exacto, Charlie, ¿eh? Eso exacto. está muy bueno. Exactamente. Eso está muy bueno. Y si querés pasamos a uno de los mejores momentos de la historia de Bueno. Charlie Adam, ¿no? Sí, yo no me lo acordaba y me lo revive un poco Pablo con este video y con estas imágenes que vamos a mostrarle ahora. ¿Lo muestro ya? ¿Lo pongo ya? ¿O Sí, avísame sí, vos? si querés, vamos ahora con eso. Perfecto. Primero comentamos que, antes de comentar lo que estamos por decirle, y esta situación hay que recordar las palabras de Sir Alex Ferguson sobre Charlie, ojo, y me toca a mí decir que me vi el documental, no lo había visto, Never Give In, está en HBO, y Ok. está muy bueno. Cuenta también, hay un paso en donde habla de su etapa o sus comienzos en el fútbol escocés. Sí. Bueno, es todo muy interesante. También la relación con el Ranger la explica mucho. Así que la recomiendo, ya que está, lo tiro. Bien. Lo vi el otro día. Bueno, dice lo que dijo Sir Alex sobre Charlie. La primera parte fuimos maltratados y no pudimos con Charlie Adam, dijo Ferguson, según Sí. Cole. Sus saques de esquina valen 10 millones de libras. Bien. Mirá que un hombre sabio, Mirá que un hombre sabio. Pero acá... Me hace acordar mucho cuando dijo que Dele Alli iba a ser los mejores jugadores de la historia. Me parece que sí, pero bueno, dejémoselo pasar. A Sir Alex sabe mucho. Cuando Adam estaba en el quinto año de su etapa en Stoke City, tras una decepcionante temporada en el Liverpool, produjo el que quizás, como estamos comentando, pueda ser uno de los saques de esquina más recordados. No por algo positivo, claramente. No. En el mundo profesional del fútbol, pues claramente en el amateur, bueno, estas cosas pueden pasar todos los fines de semana con Sí. gente alcoholizada. Sí, obviamente, sí. Pero acá en el fútbol profesional se supone que no. Y bueno, en un partido, y ahora sí, antes si querés preparando, en un partido contra el Burnley, se las arregló para regalar un tiro libre mientras intentaba sacar un córner. Bueno, ¿cómo lo consiguió? De esta manera que le está mostrando Pablo. Bien.
Adam se resbaló a la hora de ir a patear el tiro a esquina, que ahí también lo quiero defender, pues no sé si hay césped sintético ahí. Y en el césped sintético... No, era césped real, era césped real. Bueno, yo lo quiero defender y no puedo. Perdón. Bueno, se resbaló y terminó tocando la pelota con la mano y le terminó cobrando. Pero, a ver, este es el resbalón, esta es la caída. Pero después, ¿qué hace? Como no se dio cuenta que golpeó la pelota y entró en juego, pasa lo siguiente. A ver si lo puedo mostrar. Cómo reaccionó a la cagada que se acaba de mandar. Hace esto. Como él no se dio cuenta que entró en juego la pelota, toca con la mano. Claro, ahí está bien explicado. Y ahora, bueno, se va. Y claro, después ya se cagó a risa por lo que acababa de hacer. La imbecilidad terrible. Pero bueno. Nuestro querido amigo Charlie siempre le daba un toquecito de humor, como venimos diciendo, que están viendo que es la línea del video. A este tipo de desgracias que lo acompañaban. Por Dios, es terrible lo que acabamos de ver con Charlie Adam. Bueno, cosas que pasan, cosas que pueden pasar, ¿no? Son encima estaba en línea al lado. Sí. Que ahí eso lo que hace es que no pueda disimular lo que acaba de hacer. Pero encima ni siquiera porque la avisa. Si era del otro lado no estaba en línea y capaz que le pasaba. Claro, encima en línea ni siquiera se dio un atisbo de decirle, che, tocaste la pelota, entró en juego. No. Jodete, más o menos así. Bueno. Claro, es verdad. Podría haberlo ayudado un poquito, pero bueno. Yendo a más errores de Adam, de Charlie. Bueno. Yo creo que esto sea algo emotivo, algo alegre, algo... Bueno, alegre está haciendo, pero quizás no lo deja muy bien para Charlie. A ver, este digamos que es uno de los highlights en el fútbol escocés que tiene, sin duda alguna. Fue en un partido contra el St. Johnstone, un partido donde llevaron esa camiseta estilo Atlético de Madrid. Que la siguen usando. Que la siguen usando. O sea, la mantuvieron como tercera equipación en el St. Johnstone, ¿eh? Tampoco quieren usar mucho la otra que hicieron, esa de reptil, no sé qué me No, es una porquería, perdón. Pero bueno, la siguen usando. Y también quiero decir, qué bueno que lo tuvimos a Charlie la temporada pasada, ¿no? La primera temporada completa del Expreso, sí. La disfrutamos con Charlie. Y nos dejó dos highlights impresionantes también. Nos dejó dos highlights impresionantes, como para tirar años y años. El gran Charlie. Bueno, partido contra St. Johnstone. Mira, vamos a mostrar la imagen. Es una sucesión de imágenes. A ver. Sí. Vemos Fantasía. Que la primera imagen no lo tocan claramente. Nunca lo tocaron. Pasa tímidamente Charlie. Y después, como que se tira anticipadamente, sin ver que lo toquen. Y después, obviamente, Charlie se levanta y dice: no puede ser que no me cobraron esto. Bueno, ¿qué pasa? En un duelo con Tom Sank por la pelota, Tom Sank ni siquiera lo toca. Le tiene del hombro, digo, de la espalda, y a como 2 metros del pie, se tira Charlie Adam. Y después dice que se rió después de esto, y que el ex capitán del Dundee admitió que recibió palos de todos lados. Incluso los compañeros de colegio de su hija. Dijo, Adam ha sido incluso la comidilla del patio de la escuela, donde se le han preguntado a sus hijos: ¿qué pasó para que tu padre se cayera? A mí agarró un ictus o algo, ¿no? Como un pequeño... Agarró un lapsus, ¿no? Un micro desmayo, ¿no? Viste que se le durmió las piernas y se cayó el hombre. Claramente estaba buscando la trampita, estaba buscando la vivada. Ahora me pongo a pensar por los sucesos recientes que hemos cubierto acá en el fútbol escocés, sí, con el tema Porteous y Jim Goodwin y las cosas que dijo Jim Goodwin con respecto a Porteous y unos agarrones en un área y que se cobró un penal. ¿Qué diría de Charlie Adam, no? Porque tramposo quizá le quedaría un poco chico, ¿no? No, la verdad que digamos que no fue lo más limpiamente deportivo lo que hizo Charlie en esta ocasión. Y encima dice: allá donde voy, todo el mundo me pregunta por él. El otro día mi hija estaba en el colegio y hasta los niños pequeños de la clase me decían: ¿qué pasó con la caída de tu papá? No, quizás el fair play a Charlie no le va. No. Que a ver, está bien, es respetable, ¿no? Cada cual tiene sus decisiones, sus visiones, sus ideales. Pero no le va. No le va porque hacer eso es la vivadita, Charlie. Pero bueno, yo lo banco. Sí. Viste, el amor es ciego, dicen. Bueno, uno lo tiene que bancar. Haga lo que haga, igual cuidado, Charlie, portate bien. Sí, vamos con la siguiente sección, que también es otra cuestión que pasó en la temporada pasada. Fantasía pura, ya cerrando la temporada, porque fue uno de los últimos partidos de la temporada, donde ya el Dundee estaba condenadísimo, y el equipo rival, que era el St. Mirren,
mucho tampoco se estaba jugando con Robinson. Así que vamos con la asistencia de la temporada. Tendríamos que haberlo premiado en los premios de fin de año, pero no lo hicimos. En el minuto 4, Adam, de 36 años, no le dijimos el dato, pero el hombre ya está grandecito, Sí, sí. recibió el balón en el borde del área del Dundee antes de completar un giro a lo Cruyff y cruzarlo en la zona de peligro. O sea, tiró un pase casi una habilitación a media altura excelente para el delantero. Pero No sé si era delantero. encima lo comentás así y vos decís, no, hizo una locura, hizo una asistencia A excelente ver, para es su que si él compañero. tenía la camiseta del San Mirren con el que dijimos jugó muy poco, era, no sé, algo que podría estar en el premio, no sé, ¿qué premio se le da? Bueno, el Balón de Oro o algún El premio Puskás tenía de que las dar. asistencias, digamos, ¿no? Iba a decir el Puskás, pero el Puskás no es de asistencia. No, claro, el tema es que quién daba tantas asistencias. Bueno, el Messi de las asistencias, ¿no? El premio Pero Messi. bueno, eso le sirvió obviamente esta jugada a Alex Gray, que terminó siendo el que empujó la pelota abajo del arco, porque bueno, la verdad que fue una asistencia totalmente Sí, sí, sí. excelente, excelsa, y bueno, terminó siendo gol, que claro, eso terminó, que estaba peleando, me acuerdo, ahora estoy recordando, y el Dundee estaba todavía peleando un poco por el descenso, tenía Sí. algún tipo de esperanza, tenía que ganar como todos los partidos, pero bueno, todavía le daba. Y claro, si al minuto 4 tu supuesto mejor jugador, y lo digo supuesto porque ya a esa altura de la carrera no lo era, hace eso, bueno. Que de hecho le pusimos el título del muchacho Charlie, le pusimos el Adam Lead del fútbol, por esa cagada que se mandó. Esa Fue fue la terrible. tuya, ¿eh? No te hagas el que A ver, no te laves las manos. lo podemos poner. Vamos a ponerlo mientras nosotros lo miramos. Lo ponemos, A ver. así que ustedes lo van a estar mirando ya. Encima, Se la gozó. encima el giro. No, es impresionante. Es Para la gente impresionante. nos está escuchando, ¿no? Ahora sí. Ahora sí nos está escuchando. Facu, es impresionante. El giro, sobre todo. La calidad técnica del giro. Y el pase colgadito sin tanto esfuerzo. No sé quién le pasaba. ¿A quién pensás vos que le pasó? pasar? Claro. Al arquero se la quiso pasar, así le tiró un compromiso terrible. Pero lo dejó encima con Grave solo enfrente del arco, que le dio tiempo a bajarla, a prepararla. Eso iba a decir. Se puso juguetón, Grave. Se tomó un tiempecito de más. También era que la tenía que empujar, ¿no? Bajo el arco. Pero se tuvo un tiempecito de más. No, y me da pena por el arquero porque mirá el intento que quiere hacer de atajar. O sea, vuelve a hacer el giro, gira y intenta atajar tirándose, pero es que no puede. Que Sharp encima el tercer arquero era la temporada pasada. No, jugó mucho, porque estaban todos lesionados. Bueno, por algo descendió el Dundee. ¿No? Claramente. No, hagamos lo sorprendido. Bueno, pero vamos a cerrar con algunas cuestiones vinculadas a los fans, ¿no? Que obviamente no se hacen esperar con el tema de la chance del comentario. Y dijeron lo siguiente: las acciones de Charlie Adams se vuelven más locas a medida que pasan las semanas. Bien. Y otro añadió: sensacional asistencia de Charlie Adams, lo cual comparto 100%. Y por último, un aficionado incluso recordó la sesión de Adam al San Mirren durante la temporada 2005-2006 y dijo: Charlie Adam con su primera asistencia para el San Mirren desde 2006. A ver, es un dato. Datos son datos. No vamos a negar los datos cuando están presentes ahí, ¿no? No se puede. Le pedía algo más con el San Mirren y te lo cumplió en el final de su carrera. Exactamente. Le pedía algo, ¿no? Que había hecho poco en el San Mirren. Esto cuenta para el San Mirren. Exactamente, sin duda alguna. Datos son datos y no se puede negar ello. Bueno. Sí, pero bueno. Revivimos los mejores momentos de Charlie. Estoy feliz. Revivimos los mejores momentos de Charlie sin duda alguna. Un jugador especial, más por el carisma, más para, incluso podemos decir, los aficionados del Stoke, del Blackpool. Pero bueno, hemos visto algunos de los mejores highlights de su carrera, sin duda alguna. Recordaremos mucho al Stoke City con esa caída. Recordaremos mucho al Dundee FC la temporada pasada. Y esperamos que les haya gustado este video. Siempre estará en nuestros corazones, Charlie. Sin duda alguna. Despídalo, por favor. Esperamos que les haya gustado este video. Háganse miembros si quieren consumir contenido de alta calidad y si quieren apoyar a este proyecto de manera que pueda ser autogestionado e independiente. También pueden suscribirse, que es lo que tendrían que estar haciendo, ¿no? Dejar el like. Sí. Pueden dar un super gracias si ustedes no quieren hacerse miembros, pero quieren donar por este espectacular video únicamente, dejando un comentario destacado. Y comenten cualquier cosa porque nos ayuda al algoritmo, ¿sí? ¿Puedo decir algo? El like piensen que va para Charlie Adam, no va para nosotros.
piensen no. que es un regalo a su excelente carrera. Y vos, Paul, no le des dislike, no te haga el fantasma. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y chao.